Listo, chicos. Esta es la siguiente clase, ¿no? Bienvenidos a Jake Trading. El día de hoy vamos a estudiar lo que es order blocks, ¿listo? Ese temita es uno de los temas que, bueno, en lo habitual, ¿no? Hay muchos traders de aquí que conozco que a la finales, pues, ya estudiaron este tema, pero vamos a ver algunas cosas diferentes, ¿no? Hasta ahorita, pues, hemos estudiado todo lo que tiene que ver con oferta, demanda, PCP, rally, base rally, ¿no? Esos patrones de continuidad, ¿no? La línea de tendencia, esas cositas que hemos estado aprendiendo, ¿no? Ahora recién vamos a tocar el tema del order block. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este order block? Es un tema muy particular, por así decirlo, ¿no? Es muy conocido también dentro de YouTube y todo lo demás, pero vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber para ir pudiendo entender con respecto a esto, ¿no? Es que tenemos que saber cómo marcar la zona, que eso ya lo hemos visto. Nuestra zona pues se marca desde ese soporte y resistencia hasta la mecha más larga, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con una zona. En este caso, esto sería una zona de oferta, ¿no? En este caso sería la zona de oferta. Eso es lo que nosotros ya sabemos marcar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el order block? El order block en realidad se va a marcar diferente. Aquí vamos a utilizar nuevamente lo que es el retroceso de Fibonacci y lo vamos a utilizar más que nada para señalar el 50%, ¿no? Nosotros vamos a señalar el 50%, que sería en esta zona. Voy a modificar acá esto, un momentito, lo voy a modificar como Fibonacci. Listo. Entonces, a mí me interesa ese 50%, ¿no? El 50% entre mecha a mecha, y es ahí donde yo voy a señalar. Entonces van a aprender cuál es la diferencia de utilizar ese order block en base a oferta y demanda. Entonces, esta línea equivale al 50%, ¿no? ¿Sí me escuchan bien, chicos? Sí, se escucha ¿Sí? bien. Sí se Sí, escucha sí, te bien, ¿no? escuchamos. Ya, listo, genial. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Entonces, nosotros vamos a separar lo que es ese 50%. Esa línea negra en realidad equivale al 50%, ¿listo? Al 50% del order block. Entonces, ese 50% del order block se le conoce como el Fair Value, ¿listo? También se le llama como Fair Value. FV, ¿no? Entonces también se le conoce así como Fair Value. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Listo? La primera regla dice es que un order flow se opera como una zona fresca. Mejor dicho, esa línea negra se va a operar como una zona fresca. Una zona fresca ya sabemos que es una zona que nunca ha sido tocada, ¿no? O al menos el precio todavía no la toca. Independientemente dentro de la zona, ¿no? Y la zona no sea fresca. ¿Qué me refiero con eso? Pues me refiero a este casillero naranja, ¿no? A ese casillero de oferta, ¿listo? A ese casillero de oferta, así sea fresca o no sea fresca, ¿listo? Sea una toma de decisión o algo. Entonces, el order block se va a tomar independientemente, ¿no? Entonces, es muy independiente a la zona de oferta o a la zona de demanda. Se toma muy independientemente. De hecho, es la zona de oferta, la señaladita del cuadrado, ¿no? Ese cuadrado tipo naranja o amarillito, y la línea que sería esa línea negra, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el precio? ¿Listo? Vamos a ir viendo. Luego la segunda regla dice la última vela alcista o bajista de todas las mechas, hacia las mechas. ¿A qué se refiere con esto? Pues que el order block se va a dividir en dos, ¿no? Un order block alcista y un order block bajista. Entonces a nosotros nos va a interesar siempre la última vela. En este caso, pues no, esta vela terminada en forma alcista, ¿listo? Y es una vela, pues es la última vela alcista, ¿no? De todo el movimiento bajista. Entonces esa última vela es la que me va a interesar. ¿Por qué esa última vela? Pues cuando el precio a las finales comience a caer, ¿listo? El precio va a tener que retroceder y nosotros ya lo conocemos, ¿no? Porque mira, te rompió una estructura, te rompió estructuras, te rompió estructuras, llega un causante. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el precio, no? Me interesa saber cómo llega ese precio. Entonces, el precio bien probablemente llegue a lo que es la zona de oferta, ¿no? La zona de oferta está por aquí. Hay el stop loss por encima de esa zona, ¿listo? Pero para ser un poco más preciso, porque para eso se utiliza el order block se va a tratar como esa línea negra, ¿no? Esa línea negra que sería el 50%. El 50% de dónde salió, pues nosotros sabemos que va a salir desde la mecha más baja hasta la mecha más larga, ¿no? Entonces, eso va a ser el 50%. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el precio toque esa zona? ¿Listo? Ya tocó la zona del Fair Value, ya lo tocó.
perdón, ya tocó la zona de oferta, listo, y comienza a reaccionar, tiene su retroceso y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando ocurre de nuevo el precio? Comienza a subir, entonces a la final toca nuevamente la zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el order block? El order block todavía sigue siendo válido, mientras que todavía no lo toque, sigue siendo válido. Entonces el precio puede de nuevo retroceder y en este caso recién toque el order block. Entonces para eso se utiliza para una mayor precisión, ¿no? Entonces para ello vamos a esperar a que el precio llegue al order block. Pero cuando el precio ya llega a ese order block, a la línea del 50%, ¿no? Ese order block ya deja de existir. Ya no existe un order block. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el precio? Pues el precio puede desde ahí mismo comenzar a caer o volver a tocar, ¿no? Si el precio por O, A o B motivos de nuevo comienza a tocar una segunda vez, el order block ya no existe. Esa línea negra ya dejó de existir. Cuando ya lo tocó una sola vez, el order block desaparece. ¿Listo? Lo que está tocando aquí, en esta zonita, ¿listo? Es lo que está tocando es la zona de oferta, más no el order block. ¿Listo? Más no el order block. ¿Qué sería el análisis con la zona de oferta, no? Pues aquí dejamos un sell limit. En esta partecita podemos dejar un sell limit. ¿Listo? Un sell limit. Por aquí sería una toma de decisión. Este de aquí sería una toma de decisión. Esto sería una toma de decisión. Pero cuando el precio tocó el 50%, ¿listo? Aquí fue un order block. El order block se utiliza más que nada para la precisión, ¿no? Cuando esos casilleros son demasiado grandes, entonces nosotros podemos colocarle al 50%. ¿Qué es lo que pasa cuando el precio ya lo toca? El order block deja de existir. ¿Listo? Ya no existe el order block, desapareció. Entonces, ¿qué más tenemos que aprender de los order blocks? Que los order blocks siempre se van a encontrar en esas zonas, en las esquinas. Si es en forma bajista, ¿listo? Si tenemos un dibujo bajista, esa última velita es la que me interesa analizar. ¿Listo? Esa última vela es la que voy a analizar, el 50%, esa línea negra sería mi order block. ¿Listo? Eso sería mi order block, independientemente de la zona. La zona la pueden tocar, en un ejemplo, ¿no? El precio viene, toca la zona, eso sería el primer toque, viene el precio, sería su segundo toque, y viene el precio y toca el 50% del orden. Aquí es donde recién ingresa el orden. ¿Listo? Si el precio por algún motivo regresa a la zona y lo toca de nuevo, aquí ya no hay orden block. Aquí es la zona. ¿Listo? Así como acá, que sería la toma de decisión, aquí también es una toma de decisión y aquí es una toma de decisión. ¿Listo? Entonces, eso hay que dejarlo bien claro. Luego, cuando el precio toca un order block, deja de ser un order block, ya lo hemos visto, y ahora solo se marcan las zonas de oferta y demanda, ¿no? Y te sirve para la precisión. Más que nada, ese es el tema de hoy, es con respecto a los order blocks, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues te lo escribo, si en caso no sabes escribir Firolio. ¿Listo? Eso es FV. ¿Listo? Fair value. Eso significa el 50%. El 50% del order block. Entonces, dicho todo esto, vamos a algunos gráficos. Vamos a algunos gráficos. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo esta zonita de acá. Vámonos a esta zonita de aquí, ¿no? Esta zona, por ejemplo, si yo la quiero marcar, vamos a dejarlo con esta temporalidad. Esa sería la última vela, ¿verdad? Ese tipo de doji que encontramos aquí. Voy a señalarlo. ¿Listo? Ese de aquí, ese doji. Entonces, a la final sería nuestra zona de demanda. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues nosotros vamos a marcar el 50%. ¿Listo? El 50% es esa línea negra. Entonces, ¿qué es lo que se esperaría, no? Si tú quieres ser muy, muy preciso, si tú tienes todo ese casillero grandote, ¿no? Lo que tú puedes colocar es agarrar y colocas aquí tu entradita, tu stop loss por debajo y listo. El precio cuando llegue a tocarlo, entonces automáticamente reaccionaría, ¿no? Entonces disminuyes bastante tu casillero, ¿listo? Si el precio ya lo toca, imaginemos que lo toque por primera vez, ¿no? Ese order block, esa línea negra, ya deja de existir, ya no hay order block. Lo único que quedaría es la zona. Lo único que queda es la zona, solamente la zona. Y ustedes ya saben, ya conocen los tipos de zona, ¿no? Lo que es la toma de decisión, lo que es la toma de decisión, la zona fresca, ¿no? Entonces, a esas cositas vamos. Ahora, ¿en qué temporalidad es mejor marcarla? Pues en realidad se puede marcar en cualquier temporalidad. ¿Listo? No hay una temporalidad fija.
se puede marcar en cualquier temporalidad de lo que es el order block, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaba con sus estudios antiguos? Antes ustedes veían estos, vamos a señalarlos, por ejemplo, ¿no? Veían, no sé, esto de aquí, y a esto le llamaban order block, ¿no? Porque aquí cambiaban de una temporalidad, no sé, en diaria, y parecía un drop base drop, ¿no? Entonces a esas cositas nosotros, o al menos yo en mi antiguo trading, a eso yo lo conocía como un order block. Ah, mira, por aquí hay un order block. Ah, mira, por acá, no sé, vamos viendo por aquí, hay un order block, ¿no? Eso es OB. Entonces, en realidad los order blocks son muy diferentes a los PCPs. Primero, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un PCP? El PCP rompe estructura. El order block ningún momento te dice en ninguna teoría que tiene que romper de estructura. ¿Listo? El order block no te rompe nada. El order block, en realidad hay muchas personas que han estudiado lo que es order blocks, ¿no? O order blocks ocultos. Y al final es todos esos rallies, base rallies, esos PCPs, esas cositas, o los CPs, ¿no? Lo toman como si fuera un order block. Y en realidad eso está mal, ¿no? Esas cosas no son order blocks. Eduardo, entonces los order blocks, ¿en dónde se ubican? Pues de todo ese impulso alcista, ¿listo? La última vela alcista, esa sería el order block. Entonces es aquí donde nosotros vamos a marcar, listo, toda nuestra zona, el 50% es el fair value. Es el 50% lo que nos va a interesar a nosotros, ¿no? Entonces los order blocks más que nada se encuentran en esos extremos, en los picos, en los valles, para que lo entiendan más fácil, ¿no? Entonces igualito, si yo estoy en una tendencia bajista, el order block estaría por acá abajo, ¿no? En este caso ese doji. El 50%, como les he mostrado, eso sería el order block. El order block no se encuentra en mitad de camino. ¿Listo? En mitad de camino, muchas personas piensan que los order blocks están por aquí, en mitad de camino, por acá, y eso está mal. Eso no son order blocks, ¿no? Entonces, cuando el precio se encuentre en esas mitades de camino, nosotros lo vamos a separar, pues ya sea como un PCP o CP. Y es diferente esa metodología. ¿Listo? Es muy diferente a los order blocks cotidianos que les enseñan, ¿no? O que les explican. Entonces es completamente diferente, ¿no? Yo creo que en su antiguo trading lo que trazaban era un Fibonacci, ¿no? Trazan desde por aquí y por acá y luego dicen los niveles OTE, ah, mira, por aquí hay un order block, ah, entonces va a reaccionar en ese order block. Entonces esto no es order block. Esto porque te rompió aquí una zona opuesta, entonces esto se convierte en PCP. Ah, ya, ok, entonces yo señalo esa zona y listo, espero. O si no, lo podría esperar en ¿cómo se llama? En niveles, perdón, en maña, ¿no? Entonces a eso se refiere. Claro, los OTES, por el Fibonacci. Entonces eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Vámonos a algo diario, por ejemplo. A ver, esperen un momentito que cargue la pantalla. Un momento. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa por aquí, no? Por ejemplo, en esto, aquí nosotros encontramos ese último, encontramos este tipo doji, ¿no? Tipo hammer. Entonces, esto sería una buena zona. ¿Listo? Eso sería mi zona de oferta. ¿Listo? Eso sería mi zona de oferta. Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí? Pues señalar el 50%, ¿no? El 50%, vengo y por aquí el 50%. Listo. Entonces, este es un bonito ejemplo. Listo, vamos a lástima que se movió. Vamos a señalarlo por acá con esto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, no? Eso tendríamos como zona. Eso sería mi zona. ¿Listo? Vamos a señalarla bien esa zona. Listo. Entonces, de todo ese movimiento alcista, ¿no? De todo ese movimiento alcista, a la final esta sería la última vela alcista. De todo ese movimiento bajista, la última vela bajista. Ahí es donde se va a encontrar el order block. ¿Listo? Ahí es donde se van a señalar. Entonces, el 50%, ¿no? El 50% aproximadamente da por esa línea negra que he dibujado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa zona? ¿No? Tenemos toda esa zona. Vamos a dejarla en color rojo porque hemos estado estudiando con colores, ¿no? Esa sería nuestra zona de oferta. Entonces, el precio, por ejemplo, puede venir y tocar esa zona de oferta. Listo, la tocó una vez. Ok, eso es normal para hacer un sell limit. Listo, la vino y la tocó por segunda vez. Eso ya sería una toma de decisión. Viene el precio y la toca por tercera vez.
es una toma de decisión, pero luego el precio viene y toca exactamente lo que es el order block. Listo. ¿Qué es lo que se esperaría cuando llegue a ese order block? Pues que el precio comience a caer, ¿no? Que comience a responder, que es lo que realiza normalmente, pero para decir que es bajista, te tendría que romper algo. ¿Listo? El precio respeta ese rompimiento. No lo termina rompiendo, no lo rompe. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar en una temporalidad muy pequeña, este último impulso tiene sus niveles, ¿listo? Y por ejemplo, por aquí en M15, por ejemplo, ese sería el nivel 1. Y es aquí donde el precio de nuevo comienza a subir. Entonces aquí ya lo tocó por segunda vez el order block. Yo les pregunto, ¿no? ¿Ese order block aquí existe? No debería existir. ¿Listo? Teóricamente aquí en el segundo toque, el order block, esa línea negra, ya no existe. Ya no existe el order block. ¿Listo? Ya dejó de existir. Entonces, Eduardo, ¿qué es lo que pasó aquí, no? En este segundo toque naranja, o en 1, 2, 3, 4, 5, o la quinta vez que toca el precio, ¿no? Depende de cómo lo veas. En este segundo toque naranja, pues lo que ha hecho es tocar la zona, más no ya no el order block, ¿no? El order block fue en el primero, ¿listo? El order block fue en el primer movimiento que tocó al 50%. Luego deja de existir ese order block. En el segundo fue solamente toque en la zona, ¿no? Entonces ese punto hay que tenerlo claro. Así como les he enseñado la diferencia entre la línea de tendencia, que nosotros la utilizamos, ¿no? Que son los dos últimos puntos, ¿no? Los dos últimos picos o valles, a diferencia de todos los otros traders, ¿no? Acá también pasaría lo mismo con el order block. A diferencia de toditos los otros traders, nosotros utilizamos diferente ese order block, ¿no? Y lo utilizamos para la precisión, pero cuando tú quieres ser preciso, pues algunas entradas no se van a dar, ¿no? Por eso ese es el costo de la precisión, ¿no? Entonces eliminamos todo esto, ¿listo? Eliminamos todo esto y vamos buscando algunos otros ejemplos, ¿listo? Por ejemplo, en esta zonita, ¿listo? Esto sería la zona en forma diaria, ¿no? Aquí tenemos una muy buena zona, interesante la zona de demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con toda esa zona de demanda? Exactamente todo el casillero sería desde aquí, ¿no? Desde ese soporte y resistencia hasta la mecha. Listo. Entonces, eso sería mi zona. Eduardo, ¿y qué es lo que sucedió? Mire, exactamente, cuando nosotros sacamos el 50%, ¿no? El 50% desde la mecha a mecha, el 50%, ¿listo? Exactamente te sale esto, esa línea de aquí. Esa línea roja sería el 50%, eso sería el order block. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el precio? No toca la zona, pero no toca el order block. ¿Listo? Entonces, algunas veces yo utilizo el order block para señalar y disminuir el stop block, pero a veces te deja. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? No dices, oye, mira, no llegó el precio a la zona, ¿no? No, es que en realidad sí llegó, porque yo te he enseñado desde este soporte y resistencia hasta la mecha, y es todo ese casillero negro. En realidad el precio toca el casillero, pero más no toca ese order block. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú quieres ser preciso, ¿no? Entonces, el costo de la precisión es eso, que a veces te dejen los trades. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si a un futuro, listo, el precio viene y toca exactamente ese punto rojo, ¿no? ¿Es válido? Pues tendrías que analizarlo. Pero si a la final la tendencia sigue siendo alcista, entonces este punto rojo, ¿no? Ese punto, voy a seguir haciendo la línea en color rojo, para que lo entiendan, ¿no? Todo ese punto rojo, toda esa línea roja sigue siendo válida. Sigue siendo válida para que en un futuro, si a la final lo toque, pues podamos seguir comprando, ¿no? Si es que la estructuración nos indica eso. Entonces, eso sería con respecto al order block, ¿no? Vamos a buscar otros ejemplos. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa por aquí? Si yo quiero señalar el order block en demanda, en oferta, perdón, sería esta. Todo eso sería mi zona. ¿Listo? Eso sería toda la zona, ¿listo? Toda la zona en oferta. Toda la zona en oferta. Pero ¿cuál es el order block? Ahora te lo voy a señalar de color azul. ¿Listo? Ese 50%. Vamos a señalarlo por aquí, el 50%. ¿Listo? Eso sería mi orden. Entonces, a la final es cuando el precio viene, ¿no? El precio viene, toca el order block, toca la zona de oferta y la termina rompiendo. Entonces, eso también. ¿Por qué ocurre eso? Porque en este análisis, pues seguramente no he utilizado los 5 mandamientos. ¿Listo? Entonces, ustedes ya tienen que ir combinando cosas.
Entonces, Eduardo, ¿por qué el precio vino y me rompió todo? Ah, ¿por qué? Porque los 5 mandamientos eran importantes. ¿Y qué hiciste? Solamente te has concentrado en lo último, ¿no? En lo último que has terminado de estudiar, en los PCPs, en el rompimiento de estructura, líneas de tendencia, y te olvidaste de los mandamientos. Entonces, esas zonas, antes de que las señales, tendrías que analizarlas, ¿no? Tendrías que analizar desde lo básico, desde el inicio de clases. Los 5 mandamientos son demasiado importantes, ¿no? Entonces, por eso ocurren algunas veces los stop loss, ¿no? ¡Pah! Te ocurre todo un tremendo stop loss. ¿Por qué? ¿Por qué vendiste ahí? Entonces, fácil te salió una zona 3 de 5 o 2 de 5, ¿no? Y esas son zonas, pero de mal, ¿no? Malísimas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a buscar otra divisa. No sé, Audi, Audi ya no, vamos por las de acá. USD mexicano. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede por aquí? Vamos a buscar una zonita. A ver. Ah, bueno, Eso sería el nivel 1, ¿no? Eso sería. Aquí estamos señalando. Vamos a señalar muy bien la zona. Vamos a señalarlo porque esto creo que está en otra temporalidad. Desde ese soporte y resistencia. ¿Listo? Hasta la mecha más larga. Listo. Eso sería entonces mi zona. ¿Listo? Eso sería mi zona de demanda. Listo, Eduardo. Pero yo quiero lo que es el 50%. Muy bien, sacamos de mecha a mecha. ¿Listo? De mecha a mecha y ocurre el 50%. Aquí, Eduardo, sería mi 50%. Entonces, esa línea negra sería mi OR de bloque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a las finales yo tengo demasiado ese stop loss, ¿no? Tengo demasiado ese casillero. Luego les voy a enseñar ya cuando hablemos de gestión de riesgo, ¿no? Cómo medir, por ejemplo, lo que es la medición en oro. El oro en realidad no se mide pues por pics, sino se mide por puntos. Entonces, eso es lo que les voy a explicar, ¿no? Y también lo que pasa con la USD mexicana. La USD mexicana no se mide por pics, sino por puntos, ¿no? Al igual que algunas acciones. Entonces, aquí no vas a colocar, pues, oye, cuántos pics, ¿no? Por lo general se le dice así, pero en realidad se trabaja por puntos. Entonces, cuando ya hablemos de una página, ¿no? Para estudiar lo que tiene que ver con gestión de riesgo, ahí les voy a enseñar, ¿no? Y si no, igualito en un Excel, ahí está. De hecho, en el Excel lo sacan automáticamente, ¿no? Pero eso ya sería para una clase posterior. Entonces, aquí, pues yo tengo demasiados puntos, demasiados picks, ¿no? Tengo demasiado el stop loss, esto corre demasiado, ¿no? Igual que el oro. Entonces, lo que generaría, pues, mira, ¿sabes qué? Mejor espero en ese order block, listo, el 50%. Acuérdense que sale de esa mecha negra, ¿listo? Porque es un movimiento bajista. Si es un movimiento bajista, la última vela bajista es la que me interesa, ¿listo? Entonces, ¿qué me va a indicar esto? Pues que este order block va a ser alcista, ¿no? Entonces, este order block va a ser alcista. Entonces, ¿qué es lo que te trata en realidad la teoría? Pues la teoría te dice que es un order block. Entonces, el order block, te lo explico de esta manera, ¿no? Es la última vela de un movimiento bajista, ¿listo? Es la última vela de un movimiento bajista, ¿listo? Y eso te va a formar, ¿qué cosa? Un order block alcista. Un order block alcista, porque se va hacia el alza. Entonces, ¿qué es un order block bajista? ¿Listo? Es la última vela bajista, en la cual cuando reaccione, pues te va a mandar hacia el alza, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que entenderlo. Es un poquito complejo, pero creo que lo van a entender con la práctica, ¿no? Entonces, a las finales de eso se trata en la cuestión de demanda. Ese 50% sería aquí, ¿no? Esa línea negra sería el 50%. Y es aquí donde podría poner una entradita y un stop loss, ¿no? Entonces, a veces cuando envío señales, pues a veces las coloco así, al 50% y listo. Ahora, si quieres ser más preciso, pues yo en realidad lo que sí te recomiendo bastante, como tú eres estudiante, que confirmes. ¿Listo? Lo que más te va a salir, ¿no? Lo que mejor te va a indicar el precio, si al final es eso va a subir o va a bajar, pues eso te indicaría lo que es una confirmación. ¿Listo? Entonces, dejar aquí la entrada al 50% es un poquito arriesgado. Mejor es que al final pues te haga un confirmation roll, te rompa algo, retroceda un causante y nos vamos, ¿no? Entonces, eso sería una mejor señal, ¿no? Entonces, eso sería más que nada el orden, ¿no? Igualito sucedería con lo que es la oferta, ¿no? Aquí tenemos toda esta zonita sería la oferta.
Pero Eduardo, ¿cuál sería el 50%? Pues de esta vela, ¿listo? Y ahí saco el 50% y señalo aquí la línea del 50%. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el precio? Pues a la final es el precio, llega la primera vez, ¿listo? Esa sería tu entradita, la primera vez que llegue, ahí recién se activó lo que es el order block, pero en esta segunda tocada ya no hay order block, ¿listo? Lo que tú tienes que hacer, pues este precio a la final es aguanta, ¿no? Entonces tu entrada fue aquí, tu stop loss por encima de la zona, ¿listo? No hay nada más que hacer y dejar correr. En este caso tocaron dos veces, pero la primera fue la que activó el order block. Luego en la segunda, ese order block, esa línea negra, deja de existir. Lo único que queda es simplemente la zona. ¿Listo? Entonces, si la tocan 2, 3, 4, 5 veces, eso ya no importa, ¿no? Pero al final tú ya entraste aquí el 50% y tu stop loss por encima. Eduardo, ¿cuál sería la mejor confirmación? Porque al final es, no sé, no sé, no me dio muy buena espina entrar por aquí, aunque era un buen PCP. Listo, pero tú me has dicho siempre que en esa zona se confirma. Entonces, una de las confirmaciones, estoy muy seguro que aquí te ha confirmado en 5 o 15 minutos, pero si quieres una temporalidad mayor, pues muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Aquí te rompió. ¿Qué es lo que sucede por aquí? Te rompe estructuras. Listo. ¿Qué es lo que ocasiona? Pues un causante. Esta velita de aquí era el causante. Esperas que el precio rompa, retroceda lento, listo, y aquí sería la entrada. Aquí se dio buena entrada para la baja. Listo, se acabó. Ese es en el USD mexicano, ¿no? Si tú quieres hacerlo, pero ya en estos días son temporalidades altas, ¿no? Pero yo estoy seguro que aquí, en 15 o en una hora, pues fácil te ha confirmado, ¿no? Nosotros en realidad nos interesa la confirmación, ¿no? Más no dejar ahí centradita y stop por arriba, ¿no? Ahora, si en caso lo quieres hacer porque es una zona pues diaria y quieres disminuir stop loss, pues puedes señalar el 50% y esperar ahí el precio, ¿no? Pero eso ya depende de cada trader. Eso te lo dejo ya para que tú lo veas, pues, ¿no? Entonces, de eso se va a ir tratando. Otra divisa, Eurolibra, por ejemplo, ¿no? Vamos viendo por aquí, buscando zonas. Listo, por ejemplo, yo tengo por acá una zona. Por ahí me escribieron. Ya, LibraCAC. Ya, ahorita reviso en LibraCAC. Listo, entonces yo tengo esta zona. Listo, y me interesa analizar aquí. Aquí me interesa analizar la zona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría con la zona? Pues, listo, no pasa nada. Yo digo, oye, mira, si quiero señalar mi 50% de todo ese movimiento alcista, la última vela es esa alcista, ¿no? Esa velita alcista, tipo Hammer, tipo Doji, por ahí. Entonces, esa velita es la que yo voy a señalar el 50%. Listo. Eso me indica que aquí es donde voy a señalar ese 50, ¿no? Aquí voy a señalar, es la línea de 50%. Ese es el order block. Entonces, esa sería mi línea del order block. Si yo quisiera entrar, ¿no? Si yo quisiera entrar en esta zona de aquí, esa unión de esas dos velas, entonces mi zona en realidad, mi 50% es esa, ¿no? Si el precio por A o B motivos ingresa por aquí, entonces nos vamos con todo. Stop blocks por encima de la zona. Listo, se acabó. Eso es un análisis básico y simple. Ahora, si lo quieres combinar con lo que es la zona, que realmente te recomiendo, ¿listo? La zona sería desde por acá, desde ese soporte y resistencia, hasta la mecha. Hasta la mecha. Listo. Entonces, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el precio? Pues llegó casi a la zona, ¿no? Por un pic, dos pics, creo que no llegó, pero ahí está, ¿no? Entonces, esto sería la entrada, aquí sería la entradita, y por acá el stop loss. Listo, se acabó. Entonces, esto es el costo de la precisión. Entonces, si se dan cuenta, no es el 50% del casillero, porque si fuera el 50% del casillero, estaría pues más arriba, ¿no? A veces el order block va a estar por fuera del casillero. De hecho, a veces tú vas a señalar tu zona y el 50% del order block está por acá, por fuera. Entonces, Eduardo, ¿a quién le hago caso? Pues simplemente tú dices, oye, tengo este número 1, no tengo esa posición número 1 y tengo el número 2. Entonces, ¿a cuál le doy? Pues si el precio de la final es aquí te está confirmando, pues dale la número 1, ¿no? Entonces no puedes pasar a la número 2 si todavía aquí tienes una número 1, ¿no? Entonces eso también hay que cumplirlo. De que alguno de ellos te va a tocar stop loss, pues puede estar, ¿no? Entonces son stop loss que a la final es, pues a pesar de que oferta y demanda sea, pucha, una de las mejores estrategias, ¿no? Al menos acá combinamos, porque en realidad acá sale de más de
5 mentores. Entonces es una combinación en realidad, ¿no? De diferentes tipos de estrategias, tanto de oferta y demanda. Y entonces a las finales, pues a pesar de que sea muy buena, pues siempre a las finales vas a tocar algunos stop loss, ¿no? Es normal. Así que normal, no pasa nada, simplemente todo es gestión, ¿no? Entonces eso sería pues en el caso de por acá, ¿no? Creo que aquí mismo, en esta divisa, si nosotros analizamos, claro, aquí está. Si analizamos todo esto, ¿no? Nosotros qué hicimos, mira el ejemplo que te estaba mencionando, ¿no? ¿Cuál sería la zona? Mira, la zona es esto. Esto de aquí sería mi zona de oferta, ¿listo? Que nosotros sabemos que no es la original, porque la original es toda esta grandota que hay por acá, ¿no? Esto ha sido un toque y posiblemente pues para un futuro un segundo toque, ¿no? Pero en solamente analizando este impulso de arriba y este pico, ¿no? Analizando ese último pico, pues esa sería la zona, ¿no? Desde ese soporte y resistencia hasta la mecha. Pero ¿qué es lo que pasa con el order block? Entonces, Eduardo, si yo quiero señalar el order block, en realidad me voy a enfocar en la última vela alcista. ¿Listo? La teoría te dice la última vela alcista. Entonces, el 50% sería desde aquí hasta por acá, ¿no? Ahí está la mecha. Esta mecha aquí termina. Entonces, el 50%, mira, si tú lo ves, sale por fuera. Entonces, es fuera de la zona, ¿no? Aquí tienes el 50% y aquí tienes la zona de oferta. Entonces, a la final es a quién le hago caso, ¿no? Pues simplemente te tendrías que arriesgar, ¿no? Si a la final es aquí te está confirmando, porque estamos en diario también, pues en 15 minutos va a haber una confirmación, que ya la vamos a estudiar, ¿no? Cuando veamos temporalidades muy pequeñas. Aquí habrá una confirmación o acá arriba habrá una confirmación, ¿no? Entonces, el precio, ¿qué es lo que hace? Llega al 50% y comienza a caer, pero está casi a unos 3, 4, 5 pics, ¿no? Bueno, en temporalidades mayores será unos 10 pics, ¿no? De llegar a la zona real de oferta, ¿no? Entonces, eso también ocurre. Entonces, mira, date cuenta que el order block está por fuera de la zona, porque la zona fue aquí, ¿listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es muy diferente, pues, oye, esto es un order block, ¿no? O por aquí, esto es un order block. Entonces, eso no son order blocks, ¿no? Bien puede ser un CP, un PCP, pero más no son order blocks. Los order blocks se encuentran en esos picos, en esos valles, ¿no? En esos valles que son más claros, ¿no? Entonces, ahí es donde sí se encuentran los order blocks. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y es muy diferente a su antiguo trading, ¿no? Entonces, eso sería la observación más que nada. Hasta aquí, chicos, ¿me entendieron con respecto a esto? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, sí, está claro, Eduardo. ¿Sí? Básicamente, entonces sería buscar los order blocks en los picos, en los valles y en los PCPs per se, ¿no? Y ya, en los PCPs no. En los PCPs no, porque esos no son order blocks, ¿no? Más que nada en los picos y valles. Ahora, En los picos y valles. claro que si tienes por acá, pues este y este de aquí se convierte en un PCP, pues este es un pico, ¿no? Entonces ahí sí se tendría que analizar. Pero por lo general, simplemente picos y valles. Todo lo que tenga que ver con picos y valles, ahí es donde se encuentra el orden. Pero si tú vas a analizar en medio camino, listo, de ese movimiento, eso no es orden block. Esos son CPs, esos son CPs, son diferentes, porque teóricamente no hay una teoría. No hay una teoría que te diga que los order blocks se operan rompiendo estructuras. Entonces eso no existe, ¿no? Al menos yo que he estudiado diferentes tipos de estrategias, lo único que te dicen es, oye, un order block bajista es la última vela alcista, ¿listo? Y un order block alcista es la última vela bajista, ¿no? Es lo contrario. Entonces es lo único que te dice. Entonces eso sería la única teoría que hay en order blocks, ¿no? Adicional, claro, del 50%, del fair value, del imbalance y un montón de cosas que le combinan, ¿no? Pero eso ya lo vamos a estudiar cuando estudiamos otra parte de la estrategia, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de imbalances, ahí vamos a hablar ya de otras cosas. Pero por el momento sí me interesa que sepan muy bien. Entonces a mí cuando me explicaron este tipo de order block, pues dije, oye, tienen toda la razón, ¿no? Entonces creo yo que mi antigua estrategia, porque he tenido diferentes tipos de estrategia, a lo último que me he quedado con esta, ¿no? Yo siempre he operado pues esto de aquí, ¿no? Esto de aquí para mí era un order block, oye, mira, por aquí hay un order block, entonces eso estaba mal, mal, recontra mal,
No, esas cosas no son order blocks. Los order blocks son en los picos, en los valles. En los picos, en los valles. Más que nada, ahí es donde se encuentra el order block. Y si quieres ser muy preciso, pues señalas el 50%. ¿No? Es simple el tema de hoy día. En realidad es muy sencillo, ¿no? De poderlo entender. Pero claro, sí te va a cambiar tu tipo de trading, ¿no? Entonces, claro, los que están pues desde Corex, ¿no? Desde el año pasado, las personas que ya llevan tiempo, ¿no? Que me han estado conociendo y todo lo demás, ¿no? Que hemos estado estudiando, cuando teníamos esos grupos de estudio, ¿no? Entonces, también les he dictado ese tipo de clases, ¿no? Entonces, eso está mal, ¿no? No era así, ¿no? Entonces, hay una modificación de ello, pues, ¿no? Entonces, el 50% de la última vela, ¿no? Es la que me va a interesar para mí. Eso sería el order block. ¿Listo? El order block lo tocan por primera vez y deja de existir el order block. No existe más. Lo único que queda es la zona. ¿Listo? Esa es la diferencia de combinar el order block con oferta y demanda, ¿no? Entonces cambian. Ahora sí, hasta aquí todo claro, ¿no? No tiene ninguna duda, algo como para analizar algunas cosas. Hasta ahorita, nada, todo tranquilo, ¿no? Para analizar. Claro. ¿Sí? Dime. Neozelandés y podría No, rentada en compras. no te entendí, ¿Cómo no te lo ves? entendí, no te entendí, se salió entrecortado. ¿Cómo dices? Con neozelandés. ¿Neozelandesa yen o USDJPY? No te entendí. Ah, neozelandesa yen. Ya, neozelandesa yen. Neozelandés y irlandés. Ya, Sí. ya listo. Dame un toque que acá me preguntó Sebastián. Ya, un toque, Sebas, para explicarle al otro Sebastián. Libra JPY. Ya, Libra JPY. Sebastián Castillo, Libra JPY, ¿análisis o oferta y demanda? Que hablo, o order blocks. No, hermano, análisis, ¿qué es lo que ves ahí? Ah, ya, listo. Ya, entonces, a ver, comenzamos a analizar. Y ahorita me paso a la otra. Bueno, en realidad lo que vemos es que esto está en una zona de oferta, esto es una zona de demanda, ¿listo? Entonces aquí, pues, esto sí es un precio muy bonito, ¿no? Espérense, chicos, para cerrar el... Ya, listo, para mucha bulla. Ya listo, entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Pues el precio al final ya rompe algo, ¿listo? Y esto es una zona opuesta. Esto de aquí es un PCP, es una zona opuesta. Entonces el precio lo rompió. Entonces, primero lo primero, ¿no? Espérense para cortar el video.